Mira, la situación es compleja, pero me parece que antes de adentrarnos en la complejidad de la situación está bueno explicar algunos números para que ustedes y los oyentes sepan de qué estábamos hablando. Hay un conflicto no originado por nosotros, porque desde IOMA está la voluntad de diálogo y de recomposición de todos los sectores de la salud, pero sobre todo para poder generar la mejor prestación posible para nuestros afiliados y afiliadas, que es la siguiente. En primer lugar, los anestesistas dicen que recibieron un aumento el año pasado del 142%. Esto no es correcto porque a partir de marzo de 2023 se actualizó el uso de tecnología en anestesia, comúnmente llamado como UTA, y esta actualización pasó del 25 al 40%, que en promedio es más o menos un 10% de aumento más en cada uno de los meses que se actualizaron honorarios, y esto a nosotros nos da que el aumento del año pasado fue del 166%, por lo cual ahí se dio una pérdida en términos reales del 15%, y no del 70%, como se dice, y esto es básicamente un error técnico, matemático, de cómo se mide la actualización real o la pérdida en términos reales de los honorarios. Como nosotros entendemos que producto de la inflación que se vivió el año pasado y sobre todo del descontrol económico que se vivió a partir de noviembre y de diciembre del año pasado, que este año continúa, la voluntad de IOMA es poder actualizar tanto honorarios como salarios en el caso de médicos o los presupuestos que se destina a clínicas y demás, y los anestesistas son parte de esta intención que tiene IOMA en términos de recuperación. Es por esto que se hizo una propuesta formal de un aumento del 25% en enero y un aumento no acumulativo del 20% en febrero, lo cual nos daría un aumento del 45%, que implica un recupero real de los primeros 2 meses del año del 6%, con intención y voluntad de seguir acompañando este aumento real a lo largo del año. Sin embargo, lo que piden los anestesistas implica un aumento del 50% tanto para enero y febrero, un aumento del 40% para marzo, lo cual da un aumento para el primer trimestre del año del 110%, y luego 3 meses consecutivos, abril, mayo y junio, con un 25% por encima de la inflación, y a partir de julio un aumento aparejado con la inflación. Nosotros, no entendemos muy bien de dónde viene este reclamo, también nos parece que es injusto y descontextualizado con el resto de los sectores de la salud, y ese es básicamente el diálogo que se está teniendo en este momento, de nuestra parte con mucho objetivo de poder solucionarlo, porque como bien vos decías recién, la situación es crítica, pero además implica la atención de 300.000 personas en La Plata, que por supuesto necesitan atenderse, y en caso de que tengan que tener una intervención, por supuesto que tiene que haber un anestesiólogo atendiendo esa intervención. Laura, por lo que se ve, el conflicto está lejos de solucionarse, ¿no? Y la angustia para muchas familias va a seguir. Digo, a partir de estos números y esta diferencia. ¿Y hay mesa de diálogo? La otra pregunta. ¿Cómo? ¿Hay mesa de diálogo? Hay mesa de diálogo. Hace 2 semanas se viene teniendo un diálogo fluido con el sector, con este objetivo que te mencionaba recién, que el objetivo es poder mejorar la situación, pero sobre todo nuestra principal preocupación es poder sostener la atención para nuestros afiliados y nuestras afiliadas, que es la principal preocupación de IOMA y lo ha sido en la última gestión y en esta gestión de actualidad. Ahora, Laura, entendiendo todo esto y entendiendo todos los números que nos acabas de contar, y entendiendo que por ahí ustedes dicen, como dice el presidente de IOMA en un tuit o en un hilo de tuit, los anestesistas están mintiendo. Teniendo todo esto en cuenta, ¿qué van a hacer para que gente como, por ejemplo, esta mujer a la que escuchábamos hace un ratito, pueda operar a su hijo? Porque ellos dicen, nosotros tenemos una obra social y esta obra social nosotros le aportamos de varios lugares, en este caso de esta mujer puntualmente de 2 lugares, de la pensión
y del salario de su esposo, pero no tenemos cobertura, dice, y no solamente en anestesia, sino también nos está flaqueando los medicamentos, nos están flaqueando el asistente terapéutico, nos está flaqueando la psicóloga. Bueno, ¿qué se hace para solucionarla esto? Porque en el fondo, más allá de todos los análisis, hay gente que necesita una atención urgente. Por supuesto que sí, es una situación de muchísima conflictividad, esto no es una novedad, me parece que todos los argentinos y argentinas sabemos de la situación que estamos viviendo. Recién mencionabas la cuestión de los medicamentos. Bueno, el primer trimestre del año solamente los medicamentos tuvieron un aumento del 74%, eso es incluso por encima de la inflación. Por lo general, todos los medicamentos, insumos relacionados a la salud suelen tener aumentos por encima de la inflación. Lo que pasa es que en contextos con inflaciones tan descontroladas como esta, bueno, esa situación por supuesto que se agrava, y IOMA lo que está intentando es no solamente sostener la prestación que damos, sino además, bueno, tratar de contener un poco la situación caótica y crítica que estamos viviendo. IOMA no es ajeno a la situación caótica económica que está viviendo el país, es parte de eso, al igual que la provincia de Buenos Aires. Así que nosotros pasamos de tener una gestión entre 2019 y 2020 hasta el 2023, una gestión de ampliación, de cobertura, donde se amplió en muchos sentidos. Y bueno, lamentablemente durante este periodo va a ser una gestión de contención y no de ampliación como quisiéramos, porque solamente con la voluntad política y con el trabajo no alcanza. Los recursos en IOMA son finitos. Eso creo que todos lo sabemos, dependen de los salarios, y frente a la brutal devaluación que se vivió a partir de diciembre, pero además del descalabro económico que estamos viviendo a partir de ese momento, bueno, afecta de sobremanera a IOMA. Perfecto. Laura, gracias. Esperemos que se solucione rápidamente este conflicto, porque hay mucha gente que está sufriendo y necesita, sí o sí, que esto se solucione. Muchísimas gracias. Por supuesto. Y una cosa más que sí, es importante también aclararlo, más allá de esta propuesta oficial que hemos hecho de estos dos aumentos que les comentaba recién, del 25% en enero y del 20% en febrero, en caso de que no se pueda solucionar de esta manera, se va a hacer una propuesta formal. Nosotros hoy contamos con 162 anestesistas, pero dado que se hacen más o menos 5.500 intervenciones por mes, eso da un promedio entre 1 y 2 intervenciones por mes, por día de cada uno de los anestesiólogos. Bueno, nosotros podríamos prescindir de la mitad de los anestesiólogos para poder atender a la totalidad de afiliados en La Plata, y en ese caso se va a hacer una propuesta formal de pagarles un honorario fijo a los anestesistas de 12 millones de pesos por mes, que esto no es desligado a lo que ganan los anestesistas de manera mensual. En febrero, un anestesiólogo en promedio cobraba 6 millones de pesos y el que más cobraba era de 18 millones de pesos, así que estamos en condiciones de hacer una propuesta formal de 12 millones para cada uno de los 80 anestesiólogos, pero bueno, entendiendo la propuesta que se está haciendo del sector, daría que en julio, en promedio, un anestesiólogo gane 23 millones de pesos y el que más gane 100 millones de pesos. Me parece que eso es importante aclararlo, porque si no parece que IOMA está haciendo propuestas que son descontextualizadas, y creemos que el pedido es un poco descontextualizado, entendiendo la situación económica que está atravesando nuestro país.